Okay. Sí, estamos. Ya, adelante. Doctor Oscar Elías Bisset, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto telefónico. Es un verdadero honor tenerlo en la línea telefónica. Cuéntenos antes que todo, cuál es su estatus físico y cuáles son sus condiciones en la prisión en estos momentos. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes al pueblo cubano. Bueno, quiere decir que estoy en un régimen mayor severo en el Combinado del Este, en el lugar donde más peligro hay, donde están los verdaderos delincuentes del país. Pero a pesar de estas adversidades, me mantengo dignamente y con firmeza esperando por la libertad de mi pueblo. Y mientras mi pueblo no esté libre, no dejaré de trabajar en el campo de los derechos humanos para conquistar las libertades básicas de mi pueblo. Sé que mi vida corre peligro dentro de esta institución, porque al vivir con personas de este tipo de calaña, se corre riesgo a la vida, pero bueno, confío en Dios que me permita realizar en el futuro cercano esta obra de libertad hacia mi pueblo. ¿Usted no guarda ninguna esperanza de ser puesto en libertad, aunque sea licencia extrapenal, en la actual coyuntura de que se ha estado poniendo en libertad al grupo de los 75? Y tengo entendido que usted no acepta salir de Cuba. Sí, ¿cómo que no? Yo pienso que este convenio que hizo el gobierno con la Iglesia Católica de Cuba me pongan pronto en libertad. Pienso que el gobierno debe cumplir con la palabra que dio a la Iglesia y que dio al pueblo cubano, y que esta palabra el mundo entero la ha conocido. Pienso que el gobierno cumpla con esos requisitos dados y que pronto yo pueda estar con mi familia, mi esposa, mi madre y mis hijos, con los amigos, recuperarme el estado de salud en que me encuentro y estar listo para hacer la obra que haya que hacer en favor de mis conciudadanos. ¿Usted no acepta salir de Cuba? No, yo desde que inicié esta labor a favor de los derechos humanos en el campo de la desobediencia civil, siempre he rechazado salir del país de forma definitiva, porque creo que debo de cooperar en el bienestar de mi pueblo, y ese bienestar solamente se puede lograr cuando vivimos en libertad, porque solo la libertad nos lleva a la paz y a la prosperidad. Y por eso debo de estar aquí en Cuba y cumplir con todas las metas que me he propuesto para el bien de todos. ¿Cuál es su estado de salud? De salud estoy bastante bien, aunque tengo necesidad de verme con el médico, que aquí me ha costado trabajo porque como fui amenazado por la televisión cubana, por los dirigentes del gobierno, tengo temor a atenderme con los médicos militares, y esto me ha llevado a una serie de trastornos físicos, pero gracias a Dios he podido resistir, y pronto, cuando esté en libertad con mis familiares, asistiré al médico para atender estas pequeñas tribulaciones que estoy sufriendo. ¿Cómo evalúa usted, doctor Bisset, la intervención de la Iglesia Católica en el actual proceso y también los anuncios hechos por el gobierno del general Raúl Castro de un congreso del partido? ¿Qué espera usted de ambas cosas? Bueno, la Iglesia me parece que fue muy bueno que haya intervenido como institución en respaldo de su pueblo para que hayan los cambios necesarios que lleven hacia la libertad. Creo que es fundamental que se hagan estos pasos, y si se cumplan, creo que en un futuro muy cercano, con la acción de la oposición, podrá hacer un partido bien fuerte para poder ir a las elecciones libres cuando estén todos los pasos dados. ¿Usted cree que tiene esperanza de que el gobierno del general Raúl Castro haga una apertura parecido al modelo chino de ir a una sociedad abierta capitalista, o no cree que va a haber grandes cambios en Cuba en un futuro cercano? Bueno, esto es lo que están haciendo con el estudio que van a hacer en el comité del partido, o sea, que están estudiando unos lineamientos para hacer una economía nueva, pero creo que
que copiar a China es un error, porque China es un fascismo y creo que aquí en Cuba no se debe instaurar el fascismo. Aquí en Cuba debe haber una sociedad democrática y libre donde todas las personas puedan participar libremente de la economía, de la política, de todas las cosas buenas que nos ha dado Dios como seres humanos, y tener ese libre albedrío de hacer lo que es correcto en una sociedad libre y democrática. Doctor Oscar, sí. No, sí. Adelante, por favor. Bueno, sí, decía que no vamos a aceptar un fascismo como en China. Queremos democracia y libertad como lo hay en todos los pueblos libres del mundo, como es el pueblo europeo, los pueblos americanos, el canadiense. Esa es la libertad que queremos. No queremos una libertad económica, pero sin derechos civiles y políticos. Limitada a la libertad económica como es en China. ¿Cómo usted evalúa la situación de la oposición y de la disidencia en Cuba, las protestas que se han llevado a cabo en pueblos del interior? ¿Cree que eso va a ser aplastado por la represión en Cuba o cree que pudiera ir increciendo esto y desencadenar en hechos violentos en un futuro próximo en Cuba? Bueno, el gobierno ha dicho que no van a permitir ningún tipo de manifestación pública. Y sabemos que el gobierno es abusivo, el gobierno tortura, el gobierno maltrata. Y eso ellos van a tratar de evitarlo por todos los medios, incluso los medios más violentos. Claro, la oposición debe organizarse, la oposición debe de unirse y la oposición va a triunfar. Por eso nosotros estimulamos a todos los opositores, a todo el pueblo cubano, a que se suman a esta lucha de democracia y libertad, a esta lucha de los derechos humanos, para poder llegar y conquistar estos fines. Doctor Oscar Elías Bisset, ¿tiene algún mensaje para los cubanos en el exterior y para los cubanos dentro de la isla que nos van a escuchar esta noche? Sí, como que no, siempre a mis hermanos del exilio, a mis hermanos aquí del exilio interior también, siempre tengo mis buenas ideas, el favor, y pido a Dios que nos favorezca a todos los cubanos y que todos nos unamos, aunque tengamos muchas diferencias algunos, pero por lo menos en una, que es el campo de los derechos humanos, que tenemos que exigirle al gobierno de los Castro que cumpla con estos objetivos, porque ya lo firmaron, solo falta la otra rúbrica para que ponerlo en práctica, exigirle esto, y a partir después que se cumplan estos requisitos, entonces formar un partido, una coalición bien fuerte para obligarlo a hacer el cambio hacia la democracia. Doctor Oscar Elías Bisset, ha sido un gran honor. Espero que esta no sea la última vez, sino la primera vez que conversemos, y un gran abrazo, principalmente en estos días de Navidad, dentro de sus condiciones, que lo pase de lo mejor posible. Hasta pronto. Sí, Oscar, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el doctor Oscar Elías Bisset. Sí, si acaso, no sé, si alguna pregunta se le queda, puede hacerme. ¿Cuál es la situación también de los otros presos? Que aunque están en casa, las informaciones que usted ha recibido de las condiciones en que se encuentran. Bueno, en realidad de los otros presos no conozco mucho, porque acuérdese que aquí dentro de la cárcel hay mucha desinformación. Sí conozco de el hermano Moya, que está aquí mismo en la cárcel donde yo estoy, que está sufriendo las mismas vicisitudes que pasamos nosotros, que estoy pasando yo, que estamos dentro del recinto penal entre reos criminales peligrosos. Pero bueno, me imagino que los demás estén igual, porque este es un plan del gobierno contra la oposición para tratar de aplastarla y que no se levante ninguna voz de vanguardia, pero me han cometido un error, porque al menos hay 12 que nos quedamos aquí dentro de las prisiones, que queremos quedarnos aquí en Cuba, vivir en Cuba y disfrutar de todo el bienestar junto con nuestros familiares aquí en Cuba y con los demás hermanos y amigos. Doctor Oscar Elías Bisset, ¿algunos de esos presos comunes han tratado de provocarlo, ha tratado de agredirlo? Bueno, durante la campaña de terror que ha hecho el gobierno contra mí, en 6 ocasiones han tratado de asesinarme. Gracias a Dios no ha sido, eso fue principalmente en la época del 2003 al 2006, y gracias a Dios no ha corrido la sangre no ha corrido, como se dice aquí, porque Dios protege a sus siervos. Había la versión hace algunos meses de que usted había perdido su dentadura. ¿Es esto cierto? Sí, por eso es una de las pequeñas vicisitudes que tengo, que no tengo dentadura,
principalmente casi todas las muelas las he perdido y entonces me cuesta trabajo a la hora de ingerir los alimentos. Y esto es producto del temor que siento a atenderme con los médicos militares, pensando que vayan a cometer alguna barbaridad de estas, de las que hacen ellos, como lo que le conté anteriormente. Entonces, por eso estoy esperando a que, bueno, si Dios permite que pueda salir de libertad, bueno, atenderme con los médicos civiles en las calles. Se había denunciado en los últimos días una campaña de descrédito del gobierno cubano contra opositores y disidentes en varios lugares del país, siguiéndolo y superponiendo fotos, acusándolos de homosexualidad, acusándolos de perversiones sexuales. ¿Le sorprende que haya esta campaña contra los opositores en Cuba de asesinato moral? No, eso es normal en un país donde impera el comunismo. Los comunistas, esa es una de sus técnicas principales, desacreditar a la persona para después que estén desacreditados, destruirlo totalmente políticamente y físicamente. Creo que ese es el método que ellos han copiado muy bien del nazismo y del estalinismo y lo emplean muy bien aquí en Cuba. Recuérdese que cuando antes de yo entrar, de ponerme ellos en prisión, ellos me desacreditaron también públicamente. Y eso es una de las cosas que impera en este país. Vamos a recordar, usted fue arrestado cuando hizo las denuncias de lo que se hacía con fetos en el tema de las células madres inicialmente, y luego ¿cuál fue su sentencia? ¿A cuántos años y cuáles fueron las acusaciones por las que lo condenaron? Bueno, la última acusación fue en el año 2003, donde me condenan por traición a la patria, que en realidad lo que yo estaba exigiendo eran los derechos humanos, y me impusieron una condena de 25 años, que espero yo, con el favor de Dios, que no duren mucho ellos en el poder y que poder salir pronto. ¿Cómo ve usted una Cuba del futuro sin los hermanos Castro? ¿Cree que va a venir un periodo de enfrentamientos, de guerra civil, de derramamiento de sangre, o un proceso transicional hacia un proceso electoral y con multiplicidad de partidos y una sociedad más abierta? Bueno, pienso que el pueblo cubano tiene que organizarse en diferentes organizaciones no violentas para poder exigir ese cambio, para que ese tránsito sea pacífico, para evitar un derramamiento de sangre, para evitar una guerra civil. Si el pueblo se organiza bajo los actuales líderes que tenemos en Cuba de la oposición, va a ser una transición pacífica. Claro, hay que tener cuidado porque sabemos que esto es un régimen tiránico, que esto es un régimen que puede cometer los mismos crímenes que se cometieron en Tiananmen, en Timisoara, incluso en Teherán recientemente. Creo que hay que evitar eso, y eso como único lo podemos evitar es uniéndose a la oposición en el camino de la lucha cívica no violenta, y que la comunidad internacional apoye a la oposición cubana y esté alerta a estos hechos para criticar y condenar rápidamente.